Tratado de la Tribulación por el Padre Pedro de Rivadeneira, de la Compañía de Jesús, libro segundo, en que se trata las tribulaciones generales y de sus remedios. Capítulo tercero. Que el hombre no debe juzgar los secretos juicios de Dios, ni escandalizarse de ellos. Antes que declaremos las causas por qué Dios nuestro Señor castiga a los suyos con los males rigurosos que acabamos de decir, habemos de traer a la memoria dos cosas que arriba declaramos. La primera, que Dios es autor y causa efectiva de todo lo que es pena, y que no lo es sino permisiva de todo lo que es culpa. La segunda, que no permitiría tan grandes males y pecados, si no fuese para sacar de ellos otros mayores bienes. Porque, como admirablemente dice San Agustín, ha juzgado el Señor que era mejor sacar bien de los males, que no permitir los mismos males. Presupuestas estas dos verdades, también se ha de presuponer la tercera, que no es menos importante y cierta que ellas, ni para lo que queremos explicar menos necesaria. Que así como no hay cosa más secreta y escondida e incomprensible que Dios, así sus juicios son profundísimos y secretísimos, y no hay quien los alcance y pueda investigar. El real profeta David dice que los juicios de Dios son un abismo sin suelo. El sabio Salomón dice, así como no sabes el camino del espíritu, ni de dónde viene, ni a dónde va el viento, ni cómo los huesos se forman y traban entre sí en el vientre de la mujer preñada, tampoco puedes saber las obras de Dios, que es el artífice y obrador de todas las cosas. El pacientísimo Job dice que Dios es grande y que vence nuestra ciencia, porque no se puede con ella comprender. Y en otro lugar, que no hay ninguno que pueda escudriñar sus caminos. El apóstol San Pablo exclama, oh alteza de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios y cuán investigables sus caminos. Y no es maravilla que el hombre no pueda comprender los secretos juicios del Señor, pues apenas entiende los de los otros hombres, y aún algunas veces no se entiende a sí mismo. Si nosotros con nuestro bajo ingenio y entendimiento alcanzásemos los consejos de Dios, no sería Dios, porque este nombre de Dios quiere decir un ser y un piélago de infinitas perfecciones, que no se puede agotar ni comprender sino del mismo Dios. Por eso Isaías dice, verdaderamente que vos sois Dios secreto y escondido. Y San Pablo, que mora en la luz inaccesible, la cual ningún ojo puede sufrir. Y por esta misma razón cubrió los suyos Elías con el manto cuando pasaba delante de él. Y con razón, por cierto, pues el pueblo de Israel no podía mirar atentamente el rostro resplandeciente de Moisés. Nuestro entendimiento, dice Aristóteles, para entender las cosas altas y divinas, es como el ojo de la lechuza para mirar la luz y resplandor del sol. ¿Quién puede medir el cielo a palmos o encerrar en un pequeño vaso toda la inmensidad del mar? Un hombre de corta vista no alcanza a ver lo que otro hombre de larga y excelente vista. Un villano sabio y tosco no puede entender lo que entiende un sabio letrado. Los reyes y príncipes procuran que no se entienda sus consejos, y en esto ponen parte de su autoridad y buen gobierno. Y si esto hacen los hombres, ¿qué maravilla es que lo haga Dios? ¿Qué maravilla es que no entendamos por qué permite el Señor que este mundo esté como un abismo lleno de tinieblas y maldades, y que tanta parte de los hombres viva sin luz y conocimiento de su Criador, y adore la piedra y el barro y las obras de sus manos, y que donde hay fe y noticia verdadera, haya tan poco amor del Señor, tan poca obediencia de su santa ley, tan poca estima de la virtud, tanto descuido, olvido y menosprecio del cielo, y tanto cuidado, deseo y ansia por las cosas de la tierra? ¿Quién entenderá por qué el Señor quiso que el santo rey Josías, de quien dicen las divinas letras, que no hubo antes ni después de él otro rey semejante a él, y de quien tantos años antes se había profetizado su nacimiento y las hazañas que había de obrar, muriese en la flor de su edad, atravesado a saetas por sus enemigos, siendo llorada su muerte de todo el pueblo y lamentada del profeta Jeremías,
que compuso los trenos o lamentaciones a manera de endechas y canciones llorosas para que se cantasen sus honras. ¿Quién entenderá por qué dio el mismo Señor tan mal suceso a los santos intentos de tantos pontífices, reyes y emperadores en las jornadas que hicieron para cobrar la Tierra Santa, y a los de San Luis, rey de Francia, el cual, habiendo ido por su propia persona a hacer guerra a los infieles 2 veces, la primera fue preso, y la segunda murió de pestilencia, y la una y la otra salió en vano la jornada? ¿Quién comprenderá los secretos juicios de este señor en las guerras que tuvieron los católicos con los herejes husitas del reino de Bohemia, en las cuales, habiéndose juntado tantas veces las fuerzas de la Iglesia y del Imperio para castigarlos, siempre fueron desbaratados, temblando y huyendo los católicos de solo el nombre de Juan Cisca, capitán de los herejes, que era tuerto y después ciego, y siempre impíísimo y cruelísimo? ¿Quién penetrará sus consejos en los acaecimientos que leemos y vemos, y en las victorias que da muchas veces a los malos contra los buenos? Pero qué maravilla es que no alcancemos estos secretos del Señor, pues se nos van de vista las cosas menudas y mínimas que tenemos delante de los ojos. ¿Quién puede entender la sabiduría de Dios que resplandece en sus obras, y no solamente en las grandes, sino en las pequeñas, despreciadas y viles? ¿Quién comprenderá, como dice el bienaventurado San Agustín, por qué la carne del pavo se conserva mucho tiempo y no se corrompe? ¿Por qué la paja conserva la frialdad de la nieve con su calor templado, y madura y sazona las herbas? ¿Por qué la cal viva se enciende con el agua fría, que suele apagar el fuego, y no se enciende con el aceite, con el cual el mismo fuego se suele encender? ¿Por qué la piedra imán trae así el hierro, y la abraza y no le toma, y si le ha tomado le deja poniendo cabella al diamante? ¿Y por qué la piedra que Plinio llama Teamedes tiene otra propiedad, contraria a la piedra imán, que es despedir y apartar de sí el hierro? ¿Quién podrá explicar la causa por qué un pez pequeño, llamado en latín rémora, pegado a una nave grandísima que navega con próspero viento, y tendidas todas las velas, la detiene, y hace parar con tanta fuerza que no se puede menear? ¿Quién la admirable propiedad del ave fénix, que conserva una en el mundo y llegar a 500 años de vida, dice San Ambrosio, que se renueva y ardiendo en fuegos de leños olorosos revive y se restituye de un gusano que nace de ella? ¿Quién la del animal que llaman salamandra, que es a manera de un lagarto y ve en el fuego y con su frialdad le apaga? Pero que es menester ejemplos exquisitos y no tan sabidos de todos, habiendo otros infinitos de las cosas que cada día tenemos entre las manos. ¿Quién puede comprender la solercia y providencia de las hormigas, el concierto y gobierno en la república de las abejas, la sutileza y artificio en tejer y cazar de las arañas, el zumbido horrible y el aguijón agudo, penetrativo y sangriento del mosquito, la generación, vida, sueño, comida y labor del gusano que hila la seda, y la riqueza inestimable que se saca de su trabajo, pues la lozanía del mundo y la gala de los príncipes, y el ornamento de las iglesias es fruto de él? Sería nunca acabar si quisiésemos traer aquí las cosas de naturaleza admirables y estupendas que o no conocemos, o no acabamos de entender, en las cuales resplandecen los rayos de la sabiduría del Señor. Pero no es mi intento sino declarar cuán corto es nuestro entendimiento y cuán flaca es nuestra vista, pues no alcanzamos con ella ni las cosas inmensas, ni aun las mínimas, y tan pequeñas que apenas se pueden ver. Lea quien quisiera Aristóteles, a Teofrastro, Plinio, Eliano y otros autores, y de los nuestros a San Basilio y a San Ambrosio en el Hexámeron, y a San Agustín en los libros de la Ciudad de Dios, y al Padre Fray Luis de Granada sobre el símbolo. Pues si no alcanzamos las cosas pequeñas y bajas que traemos delante de los ojos, y nos da tanto en que entender una hormiguilla, y una flor, y un gusanillo, y una aguja de marear, y otras 100.000 cosas, y no acabamos de entender su compostura, virtud y propiedades, y cómo obran los efectos admirables que vemos y experimentamos, ¿de qué nos maravillamos que no entendamos ni penetremos los incomprensibles consejos y juicios profundísimos que Dios trata en el consistorio de su infalible providencia? Por esto dijo San Gregorio, el que las obras que... Por esto dijo San Gregorio, el que en las obras que hace Dios no haya la razón porque las hace,
hallará en su flaqueza y bajeza causa bastante por qué no puede descubrir esta razón. Y en otro lugar, cuando los justos tienen algunos sucesos contrarios a lo que ellos deseaban, luego se vuelven a los secretos juicios de Dios, para ver en ellos con cuánta sabiduría y orden dispone dentro lo que parece desordenado por fuera. Y San Agustín dice: aunque no sepamos por qué Dios hace o permite esas cosas, el cual tiene sumo poder, suma sabiduría y suma justicia, sin parte alguna de flaqueza, ni de temeridad, ni de malicia, todavía aprendemos provechosamente a no hacer mucho caso de los bienes ni de los males que vemos que son comunes a los buenos y a los malos, y de buscar aquellos bienes que son propios de los buenos, y huir aquellos males que son propios de los malos. Pero cuando viniéremos a aquel juicio de Dios, cuyo tiempo propiamente se llama día del juicio o día del Señor, entonces entenderemos que no solamente lo que hasta aquel día se ha juzgado y queda por juzgar ha sido justicia, y asimismo se manifestará con cuánto juicio de Dios nos han sido encubiertos sus juicios, aunque para los buenos y piadosos no está encubierto que es justo lo que lo está. Salviano dice: porque haga Dios las cosas que habemos dicho, no quiero que me lo preguntes. Hombre soy, y no entiendo los secretos de Dios, ni me atrevo a investigarlos, y quedo como azogado cuando me viene pensamiento de escudriñarlos. Porque en cierta manera es un linaje de sacrilegio y temeridad querer saber el criado más de lo que permite su Señor. Basta de saber que el mismo Dios dice que Él es hacedor y obrador de todas las cosas. Y así cuando vemos algunos sucesos extraños, y que a la flaqueza humana parecen desordenados y errados, habemos de acudir a esta regla certísima y oír lo que nos dice el apóstol: no quieras saber, oír. Y así cuando vemos algunos sucesos extraños, y que a la flaqueza humana parecen desordenados y errados, habemos de acudir a esta regla certísima y oír lo que nos dice el apóstol: no quieras saber las cosas altas, sino teme. Y lo que dice San Agustín: no seas curioso en inquirir e investigar, porque bien puede ser que la causa sea oculta, pero no puede ser que sea injusta. Y San Gregorio dice: los juicios de Dios, cuantos son más oscuros, con tanta mayor humildad se deben reverenciar. Y así cuando vemos algunos sucesos extraños, y que la flaqueza humana parecen desordenados y errados, habemos de acudir a esta regla certísima y oír lo que nos dice el apóstol: no quieras saber las cosas altas, sino teme. Y lo que dijo San Agustín: no seas curioso en inquirir e investigar, porque bien puede ser que la causa sea oculta, pero no puede ser que sea injusta. Y San Gregorio dice: los juicios de Dios, cuanto son más oscuros, con tanta mayor humildad se deben reverenciar, porque, como dice el Espíritu Santo, el que escudriña la majestad cae como oprimido y ahogado de la gloria. Y en otro lugar: tú que hablas de aquel Señor que es eterno, acuérdate que eres mortal, y cuando disputas de la sabiduría de Dios, piensa que no puedes escudriñar su consejo. De un santo ermitaño se lee que deseó y suplicó instantemente a nuestro Señor que le revelase sus secretos juicios. Y queriéndole Dios hacer esta merced, le envió un ángel en figura de otro ermitaño, el cual, llegado a él, le rogó que se fuesen los dos a visitar a algunos otros padres de los que estaban por aquel yermo. Hiciéronlo así, y fueron a la celda de un santo monje que los acogió con gran caridad y alegría. Y a la partida, el ángel le hurtó un jarro que tenía. Y como le echase menos el monje, envió tras ellos un mozo, discípulo suyo, para rogarles que se le volviesen. El ángel dio un golpe al mozo y le mató. Fueron después a la celda de otro ermitaño, seco, duro y desabrido, el cual apenas los quiso admitir y dar entrada en su celda. A éste le dio el ángel el día siguiente el jarro que había hurtado al otro santo monje. Maravillándose de esto mucho el monje que llevaba en su compañía, y estando escandalizado de lo que había hecho el ángel, que él creía que era un monje como él, le dijo el ángel: tú has deseado mucho y demandado a Dios que te descubriese sus juicios, y él me ha enviado para que te los declare. Yo hurté el jarro a aquel monje porque había sido hurtado y se le habían dado a él, y no era razón que cosa vida con pecado estuviese en la celda de un tan santo varón, aunque él por no saberlo le poseía sin pecado.
Dile a este otro ermitaño avaro y mal acondicionado para su daño y castigo: maté al mozo para que se salvase, porque entonces estaba en gracia de Dios. Y si yo no le matara, él matara aquella misma noche a su padre y maestro espiritual, y se fuera al infierno. Y con esto desapareció el ángel, y el santo quedó muy consolado y enseñado de reverenciar y no juzgar los juicios secretos del Señor. Pero volvamos a nuestro propósito, y declaremos las dudas que propusimos en el capítulo pasado.